Capítulo 32, versículo 13. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Gloria a Dios. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. Toma sus asientos. Como dije el día de ayer, que habíamos iniciado el tema de el número 40 dentro de los hechos históricos de la Biblia, de lo que Dios había manifestado en diferentes etapas. Les explicaba yo, amados hermanos, que el número 40 tiene una representación o un significado. Les decía yo de que es como la preparación de una nueva etapa y obviamente la finalización de una. Pero también quería añadir como introducción a esta segunda parte que el número 40 es un periodo de prueba, purificación y preparación, porque en todas las escenas que vamos a ir viendo donde aparece el número 40, precisamente está dándose en manifiesto estas tres cosas que le estoy mencionando: prueba, purificación y preparación. Ayer vimos dos ejemplos, donde el primer ejemplo que vimos fue el de el diluvio, que llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en esas 40 noches y 40 días, Dios eliminó por completo a toda la humanidad, pero dejó preservado a una familia de 8 integrantes para continuar una nueva generación que había de, hermanos, postergarse después de la antigua. Entonces ahí puede ver usted que el número 40 está representándose en un periodo de prueba y de juicio para una generación, pero preparación para otra nueva generación. Y habíamos puesto el segundo ejemplo, que es donde nos quedamos ayer, como Moisés. Y hay unos datos que ayer no se los dije, pero se los voy a mencionar, que el número 40 tiene un gran juego dentro de la vida de Moisés. Porque cuando Moisés, hermanos, salió de Egipto y llegó al desierto a vivir en las casas de su suegro Jetro, y luego Moisés pastorea por 40 años, y a los 40 años dice la Biblia que se le aparece a Moisés Dios, el ángel del Señor, a través de una zarza. Pero vea, después de los 40 años. Y posteriormente, cuando Moisés tiene un encuentro con Dios para recibir la ley, tiene 40 días en el monte de Oreb o en el monte Sinaí, donde al finalizar los 40 días viene Moisés y desciende del monte resplandeciente de la gloria de Dios y con una nueva preparación para lo que habría de Moisés enfrentarse. Entonces aquí una vez más el número 40 se está mencionando dentro de la vida de Moisés. Pero ahora quiero continuar rápido, hermano, porque me faltan varios ejemplos y no quiero salir muy tarde. Pero vamos a volver a leer otra vez el versículo que hemos leído. Este es el tercer ejemplo ya, hermanos. Una vez más dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 40 años. ¿A dónde? En el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Para poder conectar esta escena, me es necesario que vaya conmigo al libro, hermanos, de Números una vez más, pero más atrás, en el capítulo número 13. Vamos a leer el capítulo número 13, versículo número 25, para conectar estas dos
escenas y ver cómo el número 40 vuelve a tener otra vez una importancia. Versículo número 25 del capítulo número 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Una vez más, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Esta escena es necesario que le explique, porque es aquí donde va a conectarse los 40 años de castigo. Cuando Moisés mandó a los espías a reconocer la tierra de Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Quiero que vea un detalle. Lo dije en unas ocasiones y lo voy a volver a repetir. Los expertos en arqueología y la historia universal ya hicieron los cálculos que desde el punto A de Egipto hacia el punto B de la tierra a donde Dios los habría de llevar, han hecho un cálculo de aproximadamente de 8 días a 11 días a pies. O sea, cuando Moisés envía a los espías para reconocer la tierra, hermano, estaba pronto el peregrinaje. Es decir, que no llevaba mucho tiempo, estaba recién. Entonces Moisés manda a los 12 espías, porque era uno conforme a las tribus de Israel, para reconocer la tierra. Y efectivamente ellos traen evidencia de que la tierra fluía leche y miel. Pero ahí pasó algo que es lo que hizo que Dios se molestara con este pueblo. Y es que ya había anteriormente Dios mostrado el gran poder. Primero, había abierto el mar rojo. Segundo, había matado al faraón y a los egipcios. Tercero, les había dado columna de nube del día y columna de fuego por la noche. Cuarto, les había dado comida en el desierto. Quinto, les había dado, hermanos, protección divina, y les había hecho que sus sandalias y sus vestidos no se deterioraran, no se acabaran. Entonces ya era suficiente. Ya, bueno, para que me entienda, ya era suficiente señales las que Dios había hecho para con ellos, para que ellos estuvieran fieles a que Dios no iba a fallar. Pero cuando regresan los 12 espías trajeron unas noticias tan nefastas, hermanos, que inmediatamente decepcionaron al pueblo de Israel. Y las noticias eran: miren, no vayamos allá. Hemos visto a los hijos de Anac, los gigantes. Frente a ellos nos vemos como langostas. Nos van a hacer pedazos. Dice literalmente la Biblia, y ahí lo puede encontrar y leer si usted quiere en su casa. Literalmente dice la Biblia que el corazón del pueblo desfalleció y murmuraron contra Dios y se rebelaron contra Dios, y también dijeron que habrían de volver de nuevo a Egipto, dando a entender que Dios había fallado. Fíjese esto, hermano, eso encendió la ira a Dios. Pero en medio de esos 2 espías habían 2 que ellos marcaron la diferencia. Hablo de Caleb y hablo de Josué. Caleb se puso de pie, hijo de Jefoné, se paró y rompió sus vestidos porque estaba molesto por lo que habían hablado los demás hermanos de él. Y él mismo les dijo a ellos, hermanos, con una autoridad. Si usted quiere puede leerlo conmigo en el versículo número 6 del capítulo 14. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Versículo 8: si Jehová se agradare. Mire, todavía muestran humildad estos hombres, hermanos. Se humillan todavía ellos. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerá con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Versículo 12: yo los heriré de mortandad y los destruiré y te pondré sobre gente, a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo oirán los habitantes de esta tierra, la cual han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. Vamos a leer más porque es necesario. Que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y la gente que hubiera oído tu fama hablará diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual él había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Hermano, pero qué bárbaro. Moisés se la estaba jugando. Moisés se la estaba jugando. Porque Moisés, una cosa es que usted interceda por alguien que valga la pena, y otra cosa es que interceda por alguien que no valga la pena. Ese es un detalle. Pero Moisés estaba intercediendo por ese pueblo, aunque ese pueblo no valía la pena. Y Dios, amados hermanos, teniendo misericordia de este pueblo y de Moisés. Pero quiero que sepa una cosa importante, y si gusta vamos a leerlo. ¿Quiere seguir leyendo más para entender? Versículo 20: entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho. Hermano, voy a hacer un paréntesis. Cómo este pasaje nos puede mostrar lo que el corazón de un hombre humilde y apasionado por Dios puede provocar en el Dios de los cielos. Un solo hombre, un corazón humilde y sencillo, un hombre que no era violento, un hombre que estaba tranquilo en el desierto, al que Dios, hermanos, levantó de la nada. Y hasta Moisés dijo: yo siendo tardo para hablar y no teniendo elocuencia, pero Jehová le dijo a Moisés: ¿quién ha creado la boca del hombre y quién ha creado la lengua del hombre? Dándole a entender que Dios lo había escogido. Pues este hombre, teniendo un corazón humilde e íntegro, hermano, hizo que Dios rebajara la ira. Ahora puede darse cuenta las palabras del profeta Isaías en el capítulo 66 versículo 2, cuando dice el Señor: oh Jehová, tú has creado todas las cosas, el cielo es tu trono y la tierra el estado de tus pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de construir? Dice el Señor. ¿Y dónde está mi reposo? Si yo hice todas estas cosas. Pero miraré al humilde del espíritu y al quebrantado de corazón y al que tiembla mi palabra. Una cosa es creíble, hermano, que un corazón humilde es el que puede tocar el corazón de Dios. Por eso el salmista dijo: ¿quién subirá al monte santo de Jehová? El del corazón puro, el limpio de mano y puro de corazón, y no ha elevado su alma a cosas vanas.
Esto lo quiero recalcar, porque no estoy hablando de un Dios cualquiera, es el Dios de Israel. Santo Dios, yo no sé quién siente al Espíritu Santo esta noche, que le está diciendo a Moisés: Moisés, yo he perdonado a este pueblo por lo que tú has dicho. O sea que de parte de Dios. Y nada le hubiera costado decirle a Moisés: te quitas o te vuelo a vos también. Pero yo quiero que aquí me he entretenido porque es necesario que entienda el por qué. Pero sigue leyendo conmigo. Mas ciertamente, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Alabado sea Dios esta noche, hermano. Todos los que dieron, leámoslo todo, todos los que dieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, ¿cuántas veces? Qué bárbaro, hermano. Yo no sé si usted lleva unas 8 ya, hermano. Y no han oído mi voz. No verán, Dios mío, esto a mí me estremece esto, hermano. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero lee el versículo 24 con mucho cuidado. Pero a mi siervo Caleb, qué lindo, hermano, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y ahora bien, el amalecita, el cananeo habitará en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del mar rojo. Ahora, hermanos amados, no se lo puedo, ¿cómo le explico? No puedo hacer que lea demasiado porque el tiempo no me alcanzaría. Pero lo que le quiero decir, que fue aquí cuando Dios decretó sobre Israel 40 años de desiertos. Conforme a los 40 días, ahí va lo tremendo, que los espías rondearon la tierra. 40 días se volvieron. Usted está igualito que Israel dormido, hermano. 40 días se volvieron 40. Vea, ¿qué le dije que significa el número 40? Prueba, purificación o preparación. Para este pueblo fue de prueba. ¿Por qué de prueba y de juicio? Porque leímos allá en Números más adelante, cuando dice que Dios había de andar a este pueblo errante por 40 años hasta que se acabara toda la generación. Entonces aquí el número 40 no fue para bendición. Es que eso es lo que quiero explicar de esta enseñanza, que el número 40 no es solo para una preparación para algo bueno, también es juicio y también es prueba para juicio, ¿no? Entonces fíjese, el único, hermano, de entre todos esos casi 1,000,000 y fracción de judíos, solo entraron 2 a la tierra prometida. 2. No le impresiona eso a usted. Pero estos 2 tuvieron un espíritu diferente a los de los demás. Entonces, hermano, haciendo un paréntesis, hay algo que a Dios sí le desagrada de su pueblo. Y aquí, cuidado, que es peligroso, hay algunos aquí también. Escúcheme, lo que Dios le desagrada de su pueblo es que duden de Él. Qué silencio, ¿no? ¿Y sabe por qué hacen silencio todos ustedes? Porque en algún momento lo han dudado. Y algo otros peor, dudaron y no le quiero pedir que levante la mano, no voy a hacer que le caiga un rayo, hermano, pero sí le voy a decir algo. Por esta historia dése cuenta que la murmura contra Dios es detestable. Es detestable. No, si yo nunca he murmurado de Él, yo he murmurado de los hermanos, es lo mismo. Yo he murmurado porque mucho calor,
yo he murmurado porque esto, por lo otro. Es lo mismo. Entonces, esto nos enseña que Dios aborrece la murmura. Pero mejor pasemos a otro escenario, ¿verdad? Pero quiero dejar claro, lo que fue 40 días se volvieron 40 años. Para que esta generación para que llegara a su final y no entrara. Y también Moisés no entró a la tierra prometida. Solo le dijo, contémplala, lo que tus ojos ven, pero no entrarás a ella. Y ahora usted, ¿qué cree que es el niño bonito de Dios? Si Dios no tuvo problema con Moisés, ¿qué problema va a tener con usted, hermano? Amén. Bueno, sigamos mejor, ¿verdad? Pero está quedando claro cómo el número 40 se está injertando. Muy bien. ¿Estamos alegres, hermanos? Continuemos, por favor. Vámonos a 1 de Samuel capítulo 17, versículo 16. Vamos a ir volando, hermano, porque el tiempo por ahorita es una amenaza. 1 de Samuel capítulo 17, versículo 16. ¿Lo tenemos? 17, 16. Quiero que lo vayamos leyendo porque me interesa que usted lo sepa. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo. ¿Cuánto tiempo? Una vez más, ¿cuánto tiempo? Por 40 días Goliat amedrentó a Israel. Se le paraba a los escuadrones. Y claro, Goliat era un palangón, hermanos, como de 3.5 metros. Solamente el escudo que andaba Goliat pesaba más de 115 libras. El escudo, imagínense. Se cree que la punta de la lanza que ese hombre andaba pesaba 25 libras, hermano. O sea, quiere decir que el hombre tenía una capacidad militar y una estrategia de muerte increíble. Entonces él amedrentó por 40 días. Por 40 días nadie en Israel pudo enfrentarlo. Y todavía les propuso algo y les dijo: saquen de vosotros, del ejército de Saúl, un hombre que venga y pelee contra mí. Y si me venciere, vendremos a ser esclavos y sirvientes de los israelitas. Pero si yo los venciere, ustedes serán nuestros esclavos. ¿Y quién tenía valor, hermano? Yo pienso que en las filas de los escuadrones, ahí alguno le decía: vos sos más grande que mí. No, pero yo no tengo valor. Vos tenés más cuerpo que yo. Sí, pero yo no tengo valor. Vos sos el más cholito de aquí del escuadrón. No, pero yo no voy. Nadie tenía valor. Pero ya le dije que el número 40 simboliza prueba, purificación y preparación. Es decir, que en ese número 40 se va a desencadenar algo que va a preparar para una nueva temporada. ¿Y cómo iba a venir la nueva temporada? Pues bueno, resulta que para ese momento había un muchachito llamado David que había llegado a dejar comida a sus hermanos. Era un sirviente, ya había sido ungido, pero todavía no había sido, hermano, establecido en Israel. Pero cuando vio aquel incircunciso, empezó a decir David: y no hay un hombre aquí que lo enfrente. Así que David pidió permiso al rey Saúl. No le tuvieron mucha, como dicen, esperanza. Era un jovencito de 17 años, no tenía preparación militar, en él no había experiencia, pero en él estaba el poder del Espíritu Santo, hermano. Pero quiero que vea un detalle importante. En el día número 10 nadie enfrentó a Goliat. En el día número 20 nadie enfrentó a Goliat. En el día número 25 nadie enfrentó a Goliat. En el día número 30 nadie enfrentó a Goliat. En el número día 35 nadie enfrentó a Goliat. Pero en el día número 40 algo pasó. Es decir, en el día número 41, para ser más exacto, algo pasó. ¿Y qué pasó? Pasó que se paró este muchachito con 5 piedritas y una onda. Se le puso enfrente. Él se burló, por supuesto. Estaba viendo a un muchachito que no tenía la capacidad de enfrentarlo. Pero David le dijo estas palabras: tú vienes a mí, le digo, con espada, con escudo, con jabalina, con lanza.
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tomó la piedra, hermanos, y la onda, y la lanzó. El día número 41, hermanos, hizo en efecto ese poder del misterio del 40, donde allí hubo una nueva temporada. ¿Cuál? Hasta ese día llegó, hermanos, el amedrentamiento de los filisteos para Israel, porque Dios preparó a un jovencito para vencer a Goliat. Entonces en el día número 41 vino un cambio. Terminó la etapa de amenaza y de amedrentamiento, y vino la etapa donde Dios había de usar a un joven para poner quieto a un imperio que se creía dueño del pueblo de Israel. Entonces vea, hermanos, cómo el número 40 figura entre preparación, prueba y también purificación. Sigamos rápido, hermanos. Váyase conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 7. Hacia adelantito, amados hermanos. Y también como dato importante, ¿cuántos años reinó David sobre Israel? Correcto. Y después de los 40 años de David, ¿quién reinó? ¿Y cuántos años reinó Salomón? 40. 40 años reinó Saúl, 40 años reinó David, 40 años reinó Salomón. En los 40 años de David y los 40 años de Salomón hubo una transición. Se acabaron las guerras, se acabaron las muertes y hubo prosperidad, porque el número 40 trae esa transición, amados hermanos. Pero veamos lo que dice Primera de Reyes, capítulo 19. Esto ya es un pasaje bastante conocido. Dice así, allá en el versículo número 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Quiero rápido hacerle la explicación de esta escena. Usted se acuerda que Elías venía huyendo de Jezabel, ¿verdad? Y cuando él venía huyendo, se encontró, amados hermanos, en una profunda depresión, en una soledad, donde Elías pidió la muerte. Él lo dice más adelante, lo va a mencionar. Pero fíjese esto: cuando el ángel va, lo toca y le da de comer, Elías tiene fuerza para caminar 40 días y 40 noches. Eso tardó Elías en llegar de donde él estaba hasta el monte Horeb. Y estando ahí él se encerró en una cueva. Y una vez más, hermano, Elías volvió a recibir, hoy no a un ángel, hoy recibió al mismo Dios. Donde esto es lo impresionante del número 40. Como le dije hace un momento, que el número 40 puede estar representado por la purificación, por la prueba, o por, hermanos, o por la renovación, es decir, de algo que ha de venir. Entonces Elías estaba en una profunda depresión, pero después del número 40 se encuentra en una cueva, donde allí, hermano, lo visita Dios. Pero lo visita no a través del fuego, no a través del viento, no a través, hermanos, de un terremoto, sino a través de un silbo apacible. Es decir, que la preparación de los 40 días del profeta Elías logró en él una transición de encontrarse con Dios. Entonces quiere decir, amados hermanos, que el número 40 en la vida de una persona puede estar relacionado con una etapa donde vamos a encontrarnos con Dios, pero viene una preparación. No es así de fácil. Me llamaba la atención, y esto no lo quise decir ayer por esperármelo ahora, y es que los mismos judíos, antes de la fiesta de la Pascua, ellos se preparaban 40 días. 40 días estaban en preparación. Y otra cosa que me llama la atención es que ya en el Nuevo Testamento, no hemos llegado, pero lo voy a mencionar ahorita. En el Nuevo Testamento, hermanos, me llama la atención de que había una tradición dentro de la iglesia. Y es que dentro de la iglesia
a los que eran recién convertidos al evangelio, los preparaban por 40 días. Y después del número 40, ellos ya eran bautizados y eran ya, hermanos, condicionados. Es decir, que el número 40 es una preparación, hermanos. Vamos a enfocarnos en esa palabra. Una preparación. ¿Pero para qué? Para una nueva etapa. Porque es lo que le pasó a José. José estaba en la casa de su padre. Su padre le regala una vestidura, una túnica de colores, pero esa túnica, hermanos, se la hacen pedazos y luego lo venden como esclavo. Usa traje de un esclavo y luego lo venden, hermano, lo ponen en la cárcel. Usa traje de un prisionero y por último le arrancan ese traje y le ponen una ropa real. Entonces hay etapas de preparación, y cuando Dios estableció el número 40 dentro de su pueblo, dentro de los que él había, hermanos, asignado para una obra, los preparó de manera que, hermano, era necesario. A Elías lo preparó, porque pasados los 40 días el Señor le dijo a Elías: prepárate y levántate y ve a ungir a Jehú como rey, ve a ungir a Hazael por rey de Siria, y ve a ungir a Eliseo tu sucesor. Entonces, pero antes Elías estaba pidiendo muerte. Muerte. Quiero hablar una realidad en esta noche. Cuando tú dices que ya no puedes más y tu fuerza se acaba, en el cielo alguien te dice: no, apenas estás preparándote. Aprende esta historia, hermano. Aquí hay un mensaje poderoso para nosotros. Yo he llegado a entender, amados hermanos, que cuando más desfallece nuestro corazón es cuando más la roca de Cristo está, hermanos, en nosotros. Es cuando más nuestra vida espiritual está plantada en el Señor. Bendito sea Dios. Porque son esas etapas, esa preparación que Dios permite para llenarnos de fe y de fortaleza. Porque seamos honestos, hermanos, algunos todavía andan en pañales y pamper. ¿Sí o no? No tienen una fe todavía estable. Como dije ayer, ahí andan caibajos, hermanos. Y no es que no sentamos debilidades, pero hay personas que un día creen en Dios y al otro día piensan que el diablo lo persigue, hermano. Entonces hay momentos que Dios tiene que preparar, tiene que meternos en ese desierto, pero no para que nos muramos. No, hermano, no, sino para prepararnos para lo que tiene que venir. Yo entendí, hermano, puedo poner un ejemplo, el tiempo no me va a alcanzar, pero ¿se recuerdan cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro? Bueno, antes de que el Señor le dijera, Pedro dijo: Señor, aunque todos estos te abandonen y te dejen, yo no lo voy a hacer. Es más, no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino estoy dispuesto a la muerte. Y Pedro, el Señor le dijo: ay, Pedrito. Yo me imagino que el rostro que el Señor le hizo a Pedro casi igualito al que nos hace a nosotros, hermano. De cierto te digo, que antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Hermanos, ¿acaso Pedro estaba mintiendo cuando dijo que él estaba dispuesto a ir a la cárcel? ¿Cree usted que Pedro estaba mintiendo al Señor? No. Pedro no le estaba mintiendo. Y entonces, ¿por qué entonces si le falló? ¿Por qué él lo negó? Esto es lo que quiero explicarles. Porque no estaba preparado. ¿Ustedes por qué creen que para manejar un vehículo se necesita tener licencia? Y aunque hay muchos que manejan sin licencia, ahora es bien complicado. ¿Por qué cree usted que le tienen que pedir licencia para que maneje? Porque nadie que no ande licencia no está capacitado para manejar un vehículo. En pocas palabras, se necesita prepararnos. Yo veo, mire, yo conozco muchos hermanos que están estudiando en la universidad. Son amigos míos. Y cuando me los veo, me los encuentro por ahí en algún evento.
y me conocen, yo tengo años de conocerlos a muchos de ellos, y me dicen: ay, pastor, ya no aguanto, me dice, no aguanto el del velo, me está matando la carrera. Usted no se imagina el catedrático que tengo. Ese es el diablo completo de bravo. Mire, pastor, yo siento que ya no voy a poder seguir estudiando. Ya estoy tirando la toalla. No me ve este ojo bien chiquitito ya. Empiezan los estudiantes de la universidad a convalecer, a sentir dura. Sí, porque nadie dijo que una carrera universitaria sería como estar aplastado en un sillón viendo las redes sociales. Una carrera universitaria sería de desvelarse. Hablo por los que han estudiado. Algunos no logramos estudiar porque no pudimos económicamente. Tuvimos que irnos, como dicen, a burrear, a trabajar. Pero con los que se han graduado y los que están en proceso de graduarse, vaya a preguntarle si no han pasado noches enteras de desvelo, donde ahí, hermanos, mientras otros hasta chimbombas hacen con la boca roncando, ellos están, hermanos, ahí desvelándose, estudiando un módulo, estudiando el otro, y lo único que a ellos los motiva para terminar una carrera es que un día se van a parar frente a un auditorio y le van a llamar: bienvenido licenciado en administración de empresas, bienvenido el ingeniero en esto y lo otro. Es decir, que los motiva un cartón. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que no hay gloria sin desierto. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es que a la gente le gusta lo fácil. Quieren la gloria de Jesús, pero no quieren la crucifixión. Y no funciona esto así, hermano. Y lo he dicho muchas veces, hay muchos pastores que llevan 2 años pastoreando y quieren tener logros que iglesias de 20 años no han logrado todavía. Porque yo llegué a entender, y eso me dio estabilidad en mi vida personal como pastor, de que Dios lleva a su pueblo por proceso, por etapas, donde no nos adelantemos a las etapas de Dios. En esas etapas vamos a llorar, vamos a flaquear, vamos incluso hasta a veces dudar de nosotros mismos, pero tenemos que seguir adelante, porque en ese número 40 podemos estar todos, pero llegará el número 41, donde el proceso haya terminado y Dios haya hecho la obra. Amén. Mire lo que nos pasa a nosotros. 4 años, hermano. Te voy a decir 40 años de pagar el crédito. No existe. 4 años, todos los meses, preocupados, afligidos, que no alcanza. Y cualquiera va a decir: ¿y dónde está Dios aquí? ¿Y por qué no responde? Ya respondió. Y yo no veo la deuda pagada. Él ya lo respondió. Y es lo que digo: yo estaré con vosotros. Bendito sea Jesús esta noche. Vive Dios para siempre, hermanos, en esta hora. Pero qué fácil hubiera sido, ¿verdad? ¿Querés la respuesta, Guillermito? Sí, mañana te va la deuda pagada. Qué fácil, va. Así sí, hermano. Antes se podían comprar los títulos. Un montón de licenciados más tarados que uno que estaba en el campo, que no sabían nada. Pero hoy no se pueden, bueno, no sé si se pueden comprar, ¿verdad? Pero nadie puede llegar a la cima sin antes escalar. Entonces, ve el número 40 cómo tiene preparación. Pero quiero terminar rápido, hermano. Esto no lo voy a hacer que lo lea por el tiempo. Pero ¿se acuerda de Jonás y Nínive? Cuando entró Jonás a la ciudad de Nínive, ¿cómo dijo Jonás? De aquí a 40, no dijo a 30, a 40 días Nínive será. Pero ¿qué pasó en esos 40 días? Si ha leído usted la historia en el libro del profeta Jonás, dice la Biblia que desde el rey de Nínive hasta el último en la escala, incluyendo los animales, a saber si habían chuchos, pero pongamos que habían chuchos ahí, habían ayunado y los chuchos y los animales que iban a entender de ayuno, hermano, nada. Pero los pusieron a ayunar porque ellos se humillaron. Esto a mí me da una alegría, bueno, me enseña algo grande, que en ese plazo de 40 días, en el periodo de prueba, el que se humilla, Dios le va a ayudar. Porque cuando ellos se humillaron, alcanzaron la benevolencia de Jehová, hermanos.
Y por eso Jonás se enojó tanto para con Dios. Y hay mucha gente como Jonás que no aprende del proceso. Hermano, Jonás estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches y todavía salió de ahí y no aprendió la lección, hermanos. Un poco terco, seguía siendo bravo y amargado porque se enojó porque Dios no destruyó Nínive. Y le digo, haces bien en enojarte, tanto haces en enojarte. Tú tuviste misericordia de esa calabacera, ¿cómo no tendré misericordia yo de 120 personas, 120,000 que no saben distinguir su mano derecha y su mano izquierda? Lo que quiero decirles es lo siguiente: Jonás le dijo una realidad al Señor. Yo sabía que esto iba a pasar porque tú eres clemente, lento para la ira, tardo para la ira, lento, grande en misericordia. En 40 días para todo un pueblo de más de 120,000 personas hubo una humillación. El número 40 también nos humilla para un nuevo proceso. Estaban destinados a ser destruidos, pero el corazón humillado, el corazón arrepentido, Él logró el milagro de, hermanos, misericordia. Amén, hermanos. Pero vamos a terminar rápido esto. Vamos a la cumbre de esta enseñanza. Mateo capítulo 4. Yo no sé si usted se alegra, hermanos. Ay, Señor. Capítulo 4, versículo 1. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo llevó a la ciudad, a una santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, versículo 8, le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero lo impresionante va en el versículo 11. El diablo entonces le dejó. ¿Ve lo que pasa ahí? No está diciendo el diablo se burló, no, le dejó. ¿Por qué cree que lo dejó? Porque no logró el objetivo. Y ve lo que dice: y he aquí, vinieron los ángeles y le servían. Hermano, después de los 40 días vino el momento de probar al Señor. Pero ¿por qué cree usted que ayunó 40 días y 40 noches? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que él tuvo que hacer eso? ¿Qué significaba en él esos 40 días y 40 noches? Apartado completo. Estaba en un periodo de preparación. Es que lo que no debemos de olvidar, la iglesia, es que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Eso lo dice el escritor a los hebreos, que Jesús fue tentado en todo. Es que muchos al Señor lo ven como que era un hombre flotando en el aire, hermano. Era hombre, tenía tentaciones. ¿Cuáles tentaciones? Le voy a preguntar a los varones: ¿y cuáles tentaciones tienen ustedes? No contesten, pues. No digan nada. Los hombres saben de qué estoy hablando, hermano. Y si no saben, hay que hablar con ellos después.
andan por otro rumbo. Pero exactamente eso de las tentaciones, él fue tentado. Entonces, como Dios, ahí nadie lo tienta, pero como hombre sí lo tentaron. Entonces, ¿qué significa? Que el número 40 en el Señor era el número de preparación. ¿Están entendiendo, amados? Porque después venía la prueba, la tentación. Ahí dice la Biblia, y fue tentado. Y no fue tentado por un demonio, fue tentado por la máxima expresión del mal, Satanás. A donde la gran pregunta es: y si el Señor hubiese caído en la tentación, ¿qué hubiese sido de nosotros? Hubiéramos perecido en el infierno. Pero Él se preparó 40 días y 40 noches, hermano. Pero lo que me llama y lo que me encanta es que los evangelistas tuvieron el cuidado de, cuando redactaron su evangelio, colocaron en la posición en la que traían la secuencia de la historia. Después de la tentación, colocaron ahí el principio del ministerio del Señor. Es decir, que Jesús no inició predicando, ni llamando a los discípulos, ni instruyendo a los discípulos, sin antes haberse preparado. Eso tiene que enseñarle a usted que el número 40 en la numerología bíblica es un número que habla de preparación. Eso hay que aprenderlo. Es lo que le vengo diciendo, amados. Cuando uno empieza a predicar, las primeras predicaciones, uno se traba todo. Aquí yo por eso entiendo cuando se sumen los hermanos y ya están aquí, hermanos, que les tiembla el pelo, les tiembla la cabeza, les tiembla la ceja, todo les tiembla. Y que cuando dice, usted va a predicar, ay Dios mío, lo ponen en la lista que es el número 3, ya casi le va a tocar. Empieza a afligirse, hace un ayuno como de 2 horas, lo más que hace, hermano. Señor, dame un mensaje que voy a predicar. ¿Y qué voy a predicar, Señor? ¿Y de qué voy a hablar, Padre? Y ahí está afligido, porque cuando uno inicia el ministerio como predicador, a uno, hermano, se le traba todo. A uno, hermano, hace un gran bosquejo, y de ese gran bosquejo nada dice, porque no está preparado. Pero conforme uno va predicando y va siendo instruido y va siendo procesado, se vuelve diestro. Hay gente que dice, mire, ¿y usted cuántas veces predica a la semana? Bueno, a mí me han preguntado, yo he predicado hasta 8 veces en la semana, y me han dicho, ¿y cómo hace? Es porque ya Dios nos ha preparado, Dios nos ha respaldado, pero todo ha sido un proceso, nada de gratis. Así que, mi amado, si está en el proceso, para atrás no, para adelante vamos, amados hermanos, porque el número 40 es preparación. Amén. ¿Y por qué preparación? Le pongo el primer ejemplo. ¿Quién era este servidor? Impaciente, violento, vengativo y muchas cosas. Resentido y tóxico. Yo le iba a tener paciencia a personas para nada. Pero mírate, ¿te has tenido paciencia o no? ¿Quién crees que nací pastoreando? No. Yo he testificado muchas veces eso. Nadie me enseñó a pastorear. Nadie me enseñó a preparar un mensaje. Nadie me enseñó a cómo bautizar. Nadie me enseñó a cómo presentar parejas. Fue Dios quien me preparó. La primera vez que presenté una pareja tuve que practicar 8 días, hermanos, preguntándole una escoba y la otra, ¿acepta usted esta escoba por él? He bautizado más de 100 personas a lo largo de mi vida. Hoy ya no bautizo, soy honesto. Ya no bautizo. Y no es que no quiera bautizar, pero soy sincero, ya les toca a otro bautizar ya. Y ya estoy buscando, ya estoy preparando gente para que ellos presenten pareja también. Porque eso ya lo voy dejando también yo, poco a poco. Ya se aburrió, no, es que todo es una etapa. Al principio sí. Al principio tocaba, cantaba, alabanza y coro. Cantaba por los coros de ofrenda, predicaba, ministraba y despedía el culto. Era todo. Entonces, ya veo yo que los embajadores le dije yo, hermano Juan Carlos, pónganme de cantar, al menos que no vengan
los más de 100 que tenemos aquí en el grupo, ¿verdad? Pero todo lleva una preparación. Todo va paso a paso. ¿Por qué quiere correr usted? ¿Por qué quiere volar si ni plumas tiene? Amén, hermano. No sé si a alguien Dios le está hablando esta noche. Ya casi, perdóneme que ya me pasé del tiempo, pero no sé si la palabra le está hablando. ¿Por qué se frustra? ¿Por qué se adelante si no ha llegado el tiempo? Está en los 40 y no de edad. Olvídese de eso. Bueno, dígale a su prójimo: en el proceso de Dios estás. Ahora, ¿cuándo vas a salir? No te lo puedo decir, pero sí te puedo asegurar que el que metió en el proceso a Noé, y lo sacó después del diluvio, es fiel. El que metió en el proceso a Moisés también lo sacó. El que metió en el proceso a Josué también lo sacó. Entonces ya aquí tengo las evidencias que el que me metió en el proceso también me va a sacar. Él es fiel, hermanos. Su nombre. Dios no te va a llevar a prepararte donde hay mentes de gallina. ¿Entendieron la reflexión que estoy dando? Porque las gallinas solo hacen el intento de volar, pero no vuelan. Las águilas sí vuelan, pero se tienen que quebrar el pico, hermano. Se tiene que arrancar ese plumaje viejo. Hay que arrancar ese corazón viejo. Ese corazón tan sensible que no soporta con nada. Hay que prepararlo para que cuando venga la prueba usted esté cimentado. Una cosita lo hacía tambalear. Un comentario lo ponía a chillar todo un mes. Si hemos tenido casos de hermanos que solo porque no los han saludado se han ido resentidos de la iglesia. Ahí no hay amor. Empezando por el pastor. Nunca contesta los mensajes. Pero cuando Dios te mete en el proceso, ya esas cositas le van borrando a usted. Y ya se le va viendo un carácter bien cimentado. Un carácter que le dice: miren, dicen que usted es la Lola la trailera. ¿Y qué me importa, hermano? Ya estoy cimentado yo en lo que creo, en lo que soy. Entonces, ahora, ¿qué pasó con Jesús? Después de los 40 días, Él estaba preparado para iniciar su ministerio. Y termino con esto. ¿Cuántos días hay entre la resurrección y la ascensión de Jesús? Solo uno contesta, hermano. Los demás, como leen la Biblia muy seguido, nos aprenden de memoria. Pero entre la resurrección y la ascensión hay 40 días. Y después de ese periodo descendió el bendito Espíritu Santo, hermanos, que hasta hoy está respaldando a la iglesia. Entonces vea cómo el número 40 ha tenido mucha importancia y impacto dentro de los procesos de Dios. ¿En qué número estará usted ahorita? ¿En el 20? A ver, ¿en el 30? ¿O será que ya va llegando al 39? Es probable. Es probable que el proceso financiero de esta iglesia ya está en el 39. Es probable. Es probable. Es probable que ya venga el día número 41. Bueno, si no sabían, se los comparto. Hasta en la ciencia médica está metido el número 40. Después de cada 40 días, el cerebro renueva neuronas. Hasta ahí está metido el número 40. Bueno, algunos como que no le está renovando la neurona, ¿no? Amén. Algunos cada 20 años se le van a estar renovando, hermano. Pero quiero que vea, interesante,
Y también les quiero decir, levanten la mano los que tienen arriba de 40 años. Todos los que tienen arriba de 40 años, les quiero decir que el número 40 de edad en el hombre y la mujer es la crisis de media vida en adelante. La crisis donde empieza a ser emocional y hormonal según la etapa de cada uno. Entonces, algunos tienen problemas emocionales y otros tienen problemas hormonales, ¿verdad? Pero vea que el día número 40 hasta ahí está encerrado. Bueno, ¿cuántos días le dan a la embarazada de dieta? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién se inventó eso? ¿Por qué? ¿No saben por qué? Investíguenlo. Yo se los puedo decir, pero no se los puedo decir. Investíguenlo. Pero dense en cuenta que el número 40 está metido en todo. Y como dije, que el número 40 es el 4 y el 0, y el 4 es el número de la tierra, porque cada estación representa una etapa de nuestras generaciones. Después de un verano viene un invierno, un otoño y una primavera. Cada una es una etapa. Hasta ahí está metido el número 40. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes, hermanos. Y que Dios les bendiga. Amados hermanos, bendiciones para todos. Créanme, hermanos, que esto lleva tiempo.